Esta segunda charla de introducción al Antiguo Testamento la vamos a dedicar al Pentateuco. El Pentateuco es el primer gran bloque de libros del Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman la Torá, la ley, pero nosotros usamos un término que viene del griego, Pentateuco, que significa 5 volúmenes. Exactamente significa 5 estuches. Teujos es el estuche en el que se guardaba un rollo de pergamino. Y como eran 5 estuches, pues de ahí vino ya el término este del libro en 5 estuches, el Pentateuco, el término griego, que luego pasó al latín y ha pasado a todas nuestras lenguas. Pero los judíos lo llaman la Torá porque destacan sobre todo el aspecto ese de enseñanza, de ley, que tienen estos libros. Lo primero que llama la atención es ¿por qué 5? O sea, ¿por qué esta serie de libros o esta serie de escritos se colocaron en 5 partes y no en 4 o en 6, en una sola? A veces se piensa es por motivos de comodidad. Naturalmente, si hubiesen escrito todo el Pentateuco en un solo rollo, hubiese sido una cantidad de metros enormes. Hay un rollo que tiene la Ilíada y la Odisea, son 50 metros. Manejar un rollo de 50 metros es una cosa dificilísima. Y quizás por eso dicen se dividió en 5 volúmenes. Pero ¿por qué en 5 y no en 4 o en 6? Y algunos dicen que era para dejar en el centro el Levítico. El Levítico ya lo comenté en la otra charla anterior. Nosotros los cristianos no le damos excesiva importancia y sin embargo para un judío es el libro fundamental. Habla del culto a Dios, de la organización del culto, de cómo se realizan los sacrificios, etc. Y entonces el Pentateuco se habría organizado en 5 volúmenes para dejar en el puesto central el libro del Levítico, porque los 5 libros, los recuerdo, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál es el contenido de esa obra? A primera vista es muy sencillo. Empieza con la creación del universo, en el capítulo 1 del Génesis, y termina en Deuteronomio 34 con la muerte de Moisés. Es decir, sería un gran esbozo histórico desde el origen del universo y de la humanidad hasta la muerte de Moisés. Ahora bien, el Pentateuco no es solo narrativo, no es solamente una obra histórica, entre comillas, que cuenta lo ocurrido, sino que también tiene unos elementos fundamentales que son las leyes. Todos los códigos del antiguo Israel están en el Pentateuco, como ahora iré indicando. Y por consiguiente tenemos ya 2 elementos esenciales, el elemento narrativo y el elemento de legislación. Aparte de eso hay también bastantes poesías. No es que sea abundantísimo, pero hay poemas, las bendiciones de Jacob, las bendiciones de Moisés, el cántico de Moisés, y hay también muchas listas genealógicas, cosa que entre nosotros también se ha perdido. Un niño normal le preguntan cuál es el nombre de su padre y de su abuelo, lo sabe. Si le preguntan el nombre del bisabuelo, ya seguro que no duda, y el tatarabuelo ni soñarlo. Y sin embargo, en el antiguo Israel era fundamental conocer la genealogía y remontarse a veces a muchas generaciones anteriores. Entonces, con todos esos elementos, lo que se presenta en el Pentateuco tiene la siguiente estructura o las siguientes partes. Comienza con los orígenes, 11 capítulos del Génesis, los orígenes del universo y de la humanidad. Y estos capítulos, que crean tantos problemas y luego los trataré al final, sin embargo son muy interesantes, porque en el fondo el Pentateuco va a ser una historia de salvación, pero para que sea una historia de salvación hay que comenzar hablando de una época en que no hay salvación, o en que la salvación está muy limitada. Y entonces los orígenes lo que cuentan es cómo todo empieza en una situación paradisíaca, maravillosa, pero inmediatamente se van produciendo una serie de rupturas. La primera ruptura es la de la pareja humana, Adán y Eva, con Dios, que al mismo tiempo supone una ruptura entre los esposos, porque Adán le echa la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente, y entonces ya esa unión entre Adán y Eva ya se rompe. Inmediatamente después viene la ruptura entre los hermanos. Caín asesina a Abel. Más adelante vendrá la ruptura entre padres e hijos.
cuando Cam se burle de su padre Noé y Noé maldiga a su hijo Cam. Vendrá también la ruptura entre los distintos pueblos de la humanidad, reflejado en el episodio del diluvio. Entonces, el relato de los orígenes no es simplemente una historia o una serie de historias más o menos creíbles, luego volveré sobre esta cuestión, sino lo que intenta presentar es cómo la humanidad se va deteriorando progresivamente y hace falta que Dios intervenga para salvarla. Y la salvación de la humanidad va a tener lugar con la vocación de Abraham. Ahí entramos ya en la segunda parte fundamental del libro del Génesis, que son las historias patriarcales. Los tres patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, y luego ya el hijo de Jacob, José, tiene un gran protagonismo. De estos tres patriarcas, el que va a tener gran importancia va a ser Abraham, al que llamaba San Pablo nuestro padre en la fe, y luego también Jacob. En cambio, Isaac va a ser un patriarca, diríamos, de tránsito entre las tradiciones de Abraham y las tradiciones de Jacob. Las tradiciones de Abraham son muy interesantes, son unas tradiciones más que históricas, teológicas. Y ahí lo que se pretende inculcar es cómo la promesa de Dios es una promesa que se cumple de forma muy dramática. No es que Dios promete algo e inmediatamente se cumple, sino que Dios promete algo y terminará cumpliéndose, pero a través de una serie de circunstancias muy conflictivas y muy dramáticas. Dios le hace a Abraham dos grandes promesas, que son las promesas ideales para un seminómada como era Abraham. La promesa de una descendencia numerosa. Hay que recordar que según la tradición bíblica, Abraham y Sara no tienen hijos. Entonces le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Y luego le promete también una cosa que un seminómada desea mucho, es una tierra. Le promete la tierra de Canaán, que será para ellos. Y en estas dos promesas no se cumplen en vida de Abraham, sino que se van realizando de una forma totalmente dramática hasta el punto que uno dice, la promesa no se cumple para nada. Por ejemplo, la promesa de la tierra. En cuanto comienza el relato de la vida de Abraham en el Génesis, prácticamente de inmediato tiene que ir a Egipto porque en la tierra de Canaán que le han prometido se pasa hambre. Y entonces es una tierra que le han prometido pero que no da para comer. Y tienen que bajar a Egipto. Después volverán otra vez. Pero esa tierra que Dios le ha prometido no la posee. Hasta el punto de que cuando muere Sara, Abraham tiene que comprar un terreno para enterrar a Sara. Es decir, que no hay un cumplimiento inmediato de la promesa de la tierra. Y tampoco se cumple inmediatamente la promesa de la descendencia. La descendencia numerosa sigue sin realizarse y entonces, a través de una esclava de Agar, consigue tener a un hijo, a Ismael, pero ese hijo no es el hijo, diríamos, prometido, el ideal. El hijo ideal será Isaac y costará muchísimo trabajo que finalmente Abraham y Sara tengan ese hijo. Pero un hijo no es una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Es decir, que toda la historia de Abraham no es una historia, una biografía como podría ser una biografía de Mussolini o de cualquier otro personaje histórico actual o pongamos de un santo, no, sino que es una historia más bien teológica, donde intenta inculcar cómo los orígenes del pueblo de Israel surgen de un personaje que confía en Dios. San Pablo siempre alabó la fe de Abraham, confía en Dios, tiene una enorme fe, aunque parece que todos los argumentos están en contra de esa fe. En ese sentido sigue siendo un gran ejemplo para los judíos y para nosotros. Después de la historia de Abraham viene ese tránsito de Isaac, que tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y se pasa a la tradición de Jacob. La tradición de Jacob es una tradición muy interesante, porque aunque San Pablo llamaba a Abraham nuestro padre en la fe, y es verdad, nuestro padre en la carne, por hablar de alguna manera, sería más bien Jacob. El nombre de Israel es Jacob. Jacob e Israel son el mismo personaje. Y entonces los israelitas siempre invocan a Jacob como su antepasado.
no como a Abraham. Abraham sería eso, el patriarca en la fe, pero humanamente es Jacob. Y Jacob es un personaje que deja mucho que desear. Jacob empieza sus andanzas, en primer lugar, con un egoísmo terrible con respecto a su hermano. Esa historia tan famosa del plato de lentejas, que llega Esaú del campo agotado y ve que Jacob se ha preparado un guiso espléndido, le pide algo y le dice, sí, te doy, pero a condición de que me vendas la primogenitura. O sea que es de un egoísmo brutal ese personaje. Pero la historia siguiente es peor todavía, porque ya le ha robado a Esaú la primogenitura y ahora le va a robar la bendición del padre de Isaac en el momento de la muerte. Eso con la complicidad de su madre, todo eso está tramado de una forma que engañan al padre de forma escandalosa, invocando a Dios, mintiendo continuamente. Por consiguiente, Jacob no es un personaje ideal. Nosotros cuando queremos hablar de nuestros antepasados, pensamos en nuestros grandes héroes, etc., y siempre queremos idealizarlo. Los judíos no han idealizado a Jacob. Jacob es un personaje con muchísimos fallos, muchísimos defectos, pero es el antepasado del pueblo de Israel. Con la historia de José, uno de los hijos de Jacob, llegamos o nos trasladamos a Egipto. Un detalle también interesante, la tierra en la que viven los patriarcas de nuevo deja de dar fruto y entonces toda la familia de Jacob tiene que trasladarse a Egipto, donde está ya José, que ha sido vendido por sus hermanos. Y allí se establecen y la situación está bien hasta que cambia por completo porque sube al trono un nuevo faraón que ya no conoce a José, que no ha tenido relación con Jacob y con sus hijos, y entonces ese nuevo faraón, por miedo a que los israelitas crezcan muchísimo y se apoderen del país, decide esclavizarlos. Ahí comienza el libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, con esa historia de opresión y de liberación. Algo muy conocido, solo recuerdo algún detalle, por ejemplo, el hecho, ¿por qué Dios elige a Moisés? Pues es muy interesante. Moisés, tal como se lo presenta, es un muchacho que tiene una rebeldía enorme ante cualquier tipo de injusticia, hasta el punto de que es capaz de asesinar con tal de defender a una persona que sufre la injusticia. Pero cuando Dios le encarga liberar al pueblo de Egipto, la situación cambia por completo. Una cosa muy distinta es irse por la calle y pegarle un tiro a uno y quitarse de en medio, y otra muy distinta es comprometerse en una tarea paciente y continua de liberación del pueblo delante del faraón. Y eso es lo que va a tener que hacer Moisés, y lo realiza en parte gracias a esa serie de portentos que lleva a cabo en Egipto, las famosas 10 plagas, hasta que ya el faraón decide dar libertad al pueblo israelita. Viene entonces la salida de Egipto, el paso del mar, y antes de salir de Egipto ya tenemos un bloque pequeño pero muy importante de leyes, y se refieren a la celebración de la Pascua. Son ese capítulo 12 del Éxodo que leemos el Jueves Santo los católicos, y que es una inserción legal en medio de una serie de relatos sobre la salida de Egipto. Se sale de Egipto, se atraviesa el Mar de las Cañas, lo que conocemos generalmente como el milagro del Mar Rojo, luego volveremos sobre esa cuestión, y se comienza a caminar por el desierto. Y aquí quiero hacer una advertencia o una aclaración. La teología de la liberación se ha inspirado mucho en el libro del Éxodo, pero hay una diferencia muy curiosa, y es que la teología de la liberación siempre habla bien del pueblo, lo cual es lógico, porque los teólogos de la liberación están en contacto con un pueblo que sufre, que está siendo oprimido, que pasa unas necesidades terribles. Y sin embargo, en el libro del Éxodo, cuando se habla del pueblo, aun reconociendo que es un pueblo que sufre, que grita a Dios, que le pide la liberación, pero siempre que habla del pueblo lo presenta de mala manera. El pueblo lo único que hace es protestar.
es quejarse. Se queja sobre todo del hambre, se queja de la sed, se queja de que, termina quejándose de que Moisés y Aarón los han sacado de Egipto casi por la fuerza, que los han obligado a salir y que se estaba mucho mejor en Egipto, aunque estuviesen en trabajos forzados, era preferible quedarse en Egipto que no tener que arrostrar el desierto y todas sus incomodidades. Pero en fin, en medio de dificultades llega al monte Sinaí y ahí va a tener lugar la gran revelación de Dios y la alianza con el pueblo. La alianza es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel y lo primero que hace falta es plantearlo. Cuando llegan al Sinaí, Dios le dice a Moisés que le proponga al pueblo la posibilidad de establecer un pacto con Dios. ¿En qué consiste ese pacto? Consiste en que Yahvé será el Dios de Israel y solamente Yahvé, y que el pueblo será el que obedezca la voz de Yahvé y pondrá en práctica sus mandamientos. Es decir, Yahvé se compromete a salvar al pueblo, a cuidarlo, y el pueblo se compromete a respetar a Yahvé, a darle culto a él exclusivamente y a observar sus leyes. Eso es lo que tiene que proponerle. A nosotros, que estamos educados en una mentalidad monoteísta, esto nos parece lo más normal del mundo. Sin embargo, en el mundo antiguo, lo habitual y lo bueno, entre comillas, era ser politeísta. Cuanto más dioses tenía un individuo o un pueblo, mejor. Generalmente los pueblos tenían un dios principal, pero luego había también otros muchos dioses. Entonces, esto de hacer un pacto exclusivamente con Yahvé significa una novedad bastante grande. Bien, Moisés propone eso al pueblo y el pueblo acepta completamente. Y va a tener lugar la alianza. ¿Y qué normas son las que tiene que observar el pueblo? Inmediatamente viene el decálogo. Pero el decálogo, como es lógico, no basta. ¿Por qué? Porque a una persona le dicen no matarás y está muy bien, pero resulta que un día está en el campo, está trabajando con un hacha, talando un árbol, etc. Se suelta el hierro del hacha, mata al que tiene al lado, entonces ¿qué pasa? Ha cometido un asesinato. ¿Es eso lo mismo que otro que viene y te mata a conciencia, intencionadamente? Entonces, el decálogo necesita una serie de complementos, de aclaraciones elementales. E inmediatamente después del decálogo encontramos lo que se llama el libro de la alianza. Son pocos capítulos del libro del Éxodo, 3 capítulos prácticamente, donde se dan una serie de normas que aclaran, que complementan eso que se ha dicho allí. Y a veces normas curiosísimas y simpaticísimas, que uno no se imagina leyendo el decálogo. Por ejemplo, ¿qué se hace con un toro que acornea? Dice, bueno, pues mire usted, pues, hoy diríamos pues que lo tenga cuidado su dueño. Digo, sí, pero aquí hay muchos problemas, porque ¿qué pasa si resulta que el toro que acornea mata a una persona? Mata a un padre de familia, deja a la familia sin poder sustentarse. ¿Qué ocurre si mata a un niño? Es lo mismo matar a un niño que matar a una persona adulta. O si mata a un esclavo o a una esclava, o si mata a otro toro. Parecen tonterías. Todo eso está contemplado en el libro de la alianza, allí en el monte Sinaí, porque son normas que hace falta. Probablemente ese código de la alianza es el más antiguo de todos los códigos de Israel. Bien. Inmediatamente después se sella la alianza entre Dios y el pueblo. No basta firmar un contrato, como diríamos nosotros, estampar una firma entre Dios y el pueblo, sino que ese contrato se sella con sangre de las víctimas. Y hay una ceremonia, en el monte suben Moisés y los ancianos, y Josué, y allí va a tener lugar una comida sagrada que sella el pacto entre Dios y el hombre y el pueblo, y también otra ceremonia paralela en la que se matan unos animales y la sangre se derrama en parte sobre el pueblo y en parte sobre el altar, con lo cual es ese símbolo de la unión entre Dios y el pueblo. Una vez que ya tenemos la alianza sellada y unas normas que hay que cumplir, Dios entonces
indica qué es lo que tienen que hacer para simbolizar su presencia y su culto en el futuro. Y va a ser todo el tema de la construcción del Arca de la Alianza, de la tienda del encuentro, de todos los objetos de culto, etcétera, etcétera, que es una anticipación de lo que ocurrirá en el Templo de Jerusalén. Hay una serie de indicaciones muy minuciosas sobre toda esa cuestión que luego se lleva a la práctica. ¿Qué es lo que ocurre durante todo ese tiempo que está Moisés en lo alto de la montaña, que según el relato son 40 días y 40 noches? Lo que ocurre es que el pueblo, mientras tanto, piensa que Moisés ha muerto o que algo le ha ocurrido y que entonces están otra vez desamparados. Y le dicen a Aarón que les construya una imagen que simbolice a Dios, la presencia de Dios y la ayuda de Dios. En el Antiguo Oriente, el animal que simbolizaba a la divinidad, mejor en el contexto cananeo, era el toro. El toro por los cuernos, que nosotros le damos un sentido muy irónico y muy negativo, pero que los antiguos cananeos veían solamente el tema de la fuerza, del poder. Entonces el toro, con su fuerza, con su elegancia incluso, es un símbolo perfecto para la divinidad. Aunque no se identificaba al toro con la divinidad. Hay representaciones cananeas donde se ve el toro y encima está Baal, por ejemplo, el dios cananeo Baal. No es que fuese el dios y el toro se identificaban. Y entonces Aarón construye un becerro. Cuando baja Moisés con Josué del monte y ve lo que han hecho, inmediatamente estrella las tablas de la ley y piensa que aquello es una cosa terrible, destruye el becerro, manda matar a un montón de todos los culpables, etc. Y entonces empieza ya un tema que va a ser muy típico en las tradiciones del desierto, es la intercesión de Moisés. Cuando Dios quiere castigar al pueblo porque apenas sellado el pacto, ya lo está contraviniendo como una imagen sagrada, ¿no? O pagana. Y entonces Moisés interviene para que no lo castigue, etc. Bien, Dios termina perdonando, Moisés vuelve a subir a la montaña y allí otra vez Dios le da un decálogo. Este detalle es interesante porque en la Pentateuco vamos a encontrar 3 decálogos. El decálogo que se contiene en el libro del Éxodo, el decálogo paralelo que se contiene en Deuteronomio 5 y el decálogo del Deuteronomio 34, que es un decálogo de tipo cultural, no ético, sino cultural. Pero bueno, ya se realizan todas las obras que Dios le ha encargado a Moisés a propósito de la tienda del encuentro, el arca de la alianza, etcétera, etcétera, y ya una vez que se establece la tienda del encuentro en que Dios se encuentra con Moisés, en ese momento comienza el libro del Levítico. Este tema, vuelvo sobre él, es muy importante para tener en cuenta la relación de Dios con el pueblo. En su origen parece como que Dios, tal como lo presenta el relato, vive en el Sinaí y Dios vive en la montaña. Pero entonces Dios quiere acompañar a su pueblo durante la marcha por el desierto. Y para eso se construye el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un objeto pequeñito, de 75 centímetros de largo, es una cajita. Y entonces esa cajita simboliza la presencia de Dios, pero no es una cosa inmensa. Lo que ocurre es que esa cajita está guardada en una tienda, en la tienda del encuentro. Cuando el pueblo se ponga en marcha, inmediatamente esa tienda del encuentro y esa caja van a simbolizar que Dios acompaña a su pueblo. Dios no se queda en el Sinaí, sino que Dios acompaña a su pueblo. Y al cabo del tiempo, cuando ya en el reinado de David, cuando se le construya un templo, mejor dicho, en el de Salomón, y se establezca en el templo la tienda del encuentro y el arca de la alianza, entonces es el Dios del Sinaí que termina morando en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y esto hay que completarlo con el Nuevo Testamento, donde el templo de Dios, el nuevo templo de Dios, es Jesús. O sea que Dios se hace
presente en Jesús, y Jesús ya nos acompaña en toda nuestra vida. Hemos llegado, por consiguiente, al libro del Levítico, donde tenemos una serie de normas, prácticamente todos son leyes, hay algún relato muy breve, pero prácticamente todos son leyes a propósito del culto, de cómo tienen que comportarse los sacerdotes, etc. Hay también otra serie de tipo social, interesantísimas, pero no me voy a detener ahora en todo eso. Una vez que ya ha terminado la etapa del Sinaí, que es una etapa larguísima, nos ponemos en marcha otra vez hacia la tierra prometida. Y es desde el Sinaí hasta la estepa de Moab, que está al otro lado del Mar Muerto. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Lo que ocurre es que Moisés y Aarón envían espías a la tierra de Canaán para conocer la tierra y ver qué tal es. Entonces llegan allí a la tierra, la recorren de norte a sur, traen incluso productos de la tierra. Un símbolo que utiliza ahora mismo el Estado de Israel en el Ministerio de Turismo, la Oficina de Turismo, es dos personas con una vara y unos racimos de uva enormes. Bueno, porque es que dice el libro de los Números que era una riqueza tan grande la de la tierra que venían llevando un racimo de uvas entre dos, y también granadas, etcétera, ¿no? Bien, entonces cuando estos espías vuelven al campamento e informan, todos dicen que aquella aventura es una cosa imposible, que los que viven en la tierra de Canaán son gigantes, que a ellos los miraban como si fuesen saltamontes, una cosa ridícula, que la tierra es muy fértil, pero que es una tierra que devora a los habitantes, y que por consiguiente que no se puede ir adelante. Solamente hay dos personajes que defienden que hay que ir, que Dios va a conceder la tierra, que son Josué y Caleb. Y los demás están todos en contra. Y entonces el pueblo hace caso a la inmensa mayoría y dicen que no. Es siempre la misma tónica de que el pueblo tiene miedo a la libertad y entonces prefiere volver a Egipto. Esa es la cuestión. Y dice, qué bien estábamos en Egipto cuando comíamos el ajo y la cebolla, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, sin embargo, que estamos hartos ya de no ver más que el maná. El tema del maná es muy interesante porque hay dos versiones, una versión milagrosa y una versión muy profana, muy normal, y los israelitas están hartos de no comer más que maná. Y ahora, en una prueba más, dicen, si la tierra esa a la que vamos es una tierra de gigantes y una tierra que devora al que venga de fuera, pues más vale volvernos a Egipto. Bueno, hay una nueva matanza que es decretada por Dios, pero la decisión final es la siguiente. Esta gente que ha salido de Egipto y que está protestando, ni uno solo va a entrar en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, los únicos dos. Todos los demás morirán en el desierto. ¿Cómo? Pues vagabundeando por ahí, por el desierto, durante 40 años. Se consideraba que la vida humana tenía un promedio de 40 años en aquel tiempo, entonces al cabo de 40 años habrían muerto todos los que salieron de Egipto, y los que van a entrar en la tierra prometida son los niños que han nacido en el desierto. Y por eso hay que estar durante 40 años dando vueltas por la península del Sinaí de un sitio para otro. Ahí aparecen una serie de relatos que son muy interesantes, porque lo que hacen es plantear los problemas que tuvo más tarde el pueblo de Israel y proyectarlos en la época del desierto. Porque así la solución que se daba al problema venía de Moisés y era una solución maravillosa. Por ejemplo, se plantean, son todos problemas de poder. Eso es lo que... El problema de quién tiene más poder, Moisés o los profetas que vinieron posteriormente. Y hay una tradición donde Dios deja claro que el auténtico profeta, el más grande, es Moisés. Y los demás están bien, pero vamos, tienen una categoría muy, muy inferior a la de Moisés. Se plantea el problema, que es un problema que resulta actualísimo, sobre sacerdotes y laicos. Es decir, ¿por qué los levitas dicen que ellos tienen un estatuto especial dentro del pueblo de Israel? Un estatuto religioso. Y es que los demás, ¿qué pasa?
Los laicos son unos personajes que no tienen derecho ninguno. Es que un laico no puede hablar en nombre de Dios, no puede actuar en nombre de Dios, etc. Y eso se trata en otro relato. Pero es que dentro del mismo grupo de los levitas hay también disensiones por motivos económicos y de poder. Y es si todos los levitas de la tribu de Leví tienen la misma categoría. Y ahí es cuando va a quedar claro que no, que los descendientes de Aarón, los aaronitas, tienen un estatuto especial y tienen unos privilegios que son, en el fondo, privilegios de tipo económico. Todo esto se cuenta en la época del desierto, pero naturalmente no ocurrió entonces. Estos son problemas que surgieron en Israel en el siglo IX, VIII, VII antes de Cristo, y para abordar esos problemas y darle una respuesta autorizada a través de Moisés, entonces lo que hicieron es inventar unos relatos donde se plantea el problema y Moisés dice lo que hay que hacer. Con lo cual es toda una manipulación de la historia para poder resolver problemas candentes de aquella época. Y con eso pues se van pasando los años del desierto, esos 40 años, hasta que por fin llegamos a la estepa de Moab, lo que actualmente es Jordania. Y allí es donde Moisés va a tener un larguísimo discurso y va a promulgar otra serie de leyes. Es la segunda ley, el Deuteronomio, la segunda serie de normas, ¿no? ¿Eso cómo surgió? Pues por el mismo problema que comentaba antes a propósito del Código de la Alianza. El Código de la Alianza intentaba aclarar, completar lo que en las normas antiguas podía ser impreciso. El Código de la Alianza se quedó anticuado y entonces hubo problemas que había que actualizarlos. Por ejemplo, un problema que no se trataba antiguamente, pero que es el problema del salario. Que va cambiando la sociedad. Al principio toda la gente tiene más o menos su terreno para vivir, pero llega un momento en que pierde ese terreno y entonces tiene que trabajar para otro. Y ahí sale una norma sobre el salario, hay que pagarle el salario a esa persona, ¿no? Y otra serie de cuestiones también un poco por el estilo. Entonces, el Deuteronomio es una gran sección legal, pero dentro de un gran discurso de Moisés, donde invita a ser fieles a Dios, invita a entregarse al Señor por completo. Recordad que de las frases más famosas del Deuteronomio es esa del capítulo 6, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Cómo se ama a Dios? Cumpliendo los mandamientos. Es lo mismo que dice el Evangelio de San Juan. Si me amarais, observaríais mis mandamientos. El Deuteronomio y el Evangelio de San Juan en ese sentido son completamente iguales, con la diferencia de que el Deuteronomio tiene infinidad de normas y el Evangelio de San Juan dice, mis mandamientos es uno solo, amad a unos a otros como yo os he amado. Bien. Esto es un poco el esquema, el contenido del Pentateuco, que termina con la muerte de Moisés. Y una vez que muere Moisés, pues ya se acaba el Pentateuco. Esto plantea un problema desde el punto de vista narrativo, y esto lo han notado los comentaristas de la Biblia, lo notaron bastante pronto. A Abraham le hacen la promesa de una tierra, y esa promesa se la repiten a Isaac, se la repiten a Jacob, y el pueblo sale de Egipto precisamente para ir hacia la tierra prometida. Pero Moisés muere al otro lado del Jordán. Moisés no entra en la tierra prometida. Con lo cual algunos dicen, el Pentateuco está cojo, le falta algo. Al Pentateuco le falta el libro de Josué, que cuenta la conquista de la tierra y el reparto de la tierra. O sea que más que Pentateuco, lo lógico sería hablar de Hexateuco, de 6 libros que van desde la promesa hecha a Abraham hasta el cumplimiento realizado en Josué. Pero bueno, eso sería una cuestión ya complicada. Parece que los judíos solamente aceptaron en un primer momento estos 5 libros y les concedieron un valor fundamental. ¿Quién escribió el Pentateuco?
Esta es una pregunta que puede parecer tan absurda como preguntar si la Tierra es redonda o es cuadrada. Hace años, cuando escribí la introducción al Antiguo Testamento, pensé que no merecía la pena plantearse el problema de si el Pentateuco lo escribió Moisés, porque es una cosa tan evidente que lo escribió que no hay que discutirlo. Pero se me ocurrió entrar en Internet y ver páginas web, lo que dicen sobre el Pentateuco, y prácticamente todas dicen que el Pentateuco lo escribió Moisés. Y digo, pues entonces este tema hay que tratarlo. ¿Por qué la gente piensa, o la gente le dicen, que el Pentateuco lo escribió Moisés? Porque hay una serie de textos en los que parece que Moisés escribió el Pentateuco. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, ¿no? Después de la batalla contra los amalecitas, Dios le dice a Moisés, escríbelo en un libro de memorias. Entonces, dicen, pues, si Dios se lo dice, pues escribiría ese libro. Un poco más adelante se dice, entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, en Éxodo 24:4. Más adelante, en el libro de los Números, Moisés registró las etapas de la marcha según la orden del Señor. En el libro de los Números, una de las cosas más curiosas es las etapas del desierto. Se va indicando de qué sitio a qué sitio va caminando el pueblo de Israel. Una cosa interesantísima. Y se dice que Moisés registró las etapas de la marcha según la orden del Señor. Al final del Deuteronomio se dice, Moisés escribió esta ley y la consignó a los sacerdotes levitas. Aquel día Moisés escribió este cántico y se lo hizo aprender a los israelitas. En otro caso, cuando Moisés terminó de escribir los artículos de esta ley, hasta el final, bien. Entonces, esta serie de referencias a Moisés como escritor de etapas por el desierto, de cánticos, de leyes, de memorias, etc., la conclusión que parece evidente es el Pentateuco lo escribió Moisés. Y eso es una cosa que se transmitió en la Iglesia y en el mundo judío como la cosa más normal del mundo. En el siglo XVII hubo ya Spinoza, un judío muy inteligente, el famoso Baruch Spinoza, y él dijo, no, esto no va. Y se dio cuenta de que había habido ya ante otro judío en la Edad Media que había dicho que aquello no funcionaba, que había una serie de textos del Pentateuco que era imposible que los hubiese escrito Moisés. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que las personas que no han leído el Pentateuco ni se interesan por la Biblia y se guían simplemente por lo que dice Internet o por lo que han oído, dicen que Moisés escribió el Pentateuco. Pero esto no hay quien lo pueda mantener desde un punto de vista científico y crítico, ¿no? Y es algo además que no tiene nada que ver con la fe. Uno puede ser un perfecto judío, un perfecto católico o protestante y decir que Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Qué argumentos se aducen? Pues se aducen, por ejemplo, anacronismos. Anacronismo sería, por ejemplo, decir que Felipe II, cuando iba al Escorial, iba por la autopista de La Coruña. Mire usted, en tiempo de Felipe II no existía la autopista de La Coruña, ¿no? Iría por otro sitio parecido, pero no por ahí. Pues en el Pentateuco salen una serie de referencias que eran imposibles en tiempos de Moisés. Por ejemplo, hace referencia a los reyes de Israel. En tiempos de Moisés no había reyes en Israel. O Moisés tendría que haber contado su propia muerte, que la cuenta en el Deuteronomio. Y algunos rabinos judíos decían que sí, que es que anticipó, él sabía cómo iba a morir, etcétera, ¿no? O sea que este es un capítulo de anacronismos que no me detengo. Otras veces están los duplicados y triplicados. Por ejemplo, la creación, como luego diré, se cuenta dos veces de forma completamente distinta. Si Dios le reveló a Moisés cómo fue la creación del universo, ¿cómo es posible que él lo cuente de dos formas tan distintas, ¿no? O, por ejemplo, el pacto con Abraham. El pacto de Dios con Abraham se cuenta de dos maneras también muy distintas en Génesis 15 y 17. El cambio del nombre de Jacob en Israel. También hay dos tradiciones distintas. El caso del Decálogo. Esto es una cosa que mucha gente no sabe. El Decálogo está en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, pero no coinciden al pie de la letra. Hay unas diferencias que son importantísimas. Por ejemplo, en el motivo para la observancia del sábado. En un caso
en el Deuteronomio es por motivos sociales, para que descanses tú, pero también para que descanses tu esclavo, tu esclava, el buey, el burro, etc. Mientras que en el Éxodo el motivo es puramente cultural. El sábado hay que observarlo porque Dios creó el mundo en 6 días, descansó el día séptimo, y entonces hay que imitar a Dios descansando el sábado. Bien, hay una serie, por consiguiente, de diferencias que son muy notables. Hay también diferencias de estilos, que uno lee, por ejemplo, un poema de García Lorca, a nadie se le ocurre decir, esto lo escribió Lope de Vega, son estilos completamente distintos, o mucho menos comparar a Góngora con un autor moderno, ¿no? Pues en el Pentateuco encontramos estilos muy distintos, encontramos formas distintas de hablar de Dios. A veces se le llama Yahvé y otras veces se le llama Elohim. O sea que tantas diferencias y tantos cortes en la narración y tantos tropiezos, etcétera, dicen, mire, es imposible que esto lo haya escrito una sola persona, prescindiendo de que, imagínense, en el desierto de donde saca Moisés papiro y tinta para escribir todo el Pentateuco. O sea que hay que abandonar esa idea que no tiene gran fundamento. Hoy día lo que se piensa es que el Pentateuco es el fruto de recoger muchas tradiciones elaboradas por autores muy distintos. En la teoría clásica se habla del yavista, del eloísta, del sacerdotal y del deuteronómico, del autor deuteronómico. 4 autores fundamentales serían los que habrían colaborado con sus distintas obras en la formación del Pentateuco. Esto parece que tuvo lugar en el siglo IV, a finales del siglo IV, en el siglo V, quizás 438, en la época de Esdras y de Nehemías. Muchos piensan que en esa época persa es cuando se termina de redactar el Pentateuco. Desde luego nada que ver con el siglo III a.C., que es la época de Moisés. ¿Qué interés tiene el Pentateuco? Ya a lo largo de esta charla se ha ido viendo que es interesante. Para los judíos es interesante por su imagen de Dios. Ante todo, Yahvé aparece como el único Dios. E insisto en lo que he dicho hace un rato, y es que en un contexto politeísta, hablar de un solo Dios y presentar a Yahvé como el único Dios es una cosa revolucionaria. Los romanos del siglo I acusaban a los cristianos de ateos y decían que eran ateos porque solo tenían un Dios, y una buena persona, un hombre religioso, debe tener muchos dioses. Cuantos más dioses, mejor. Entonces, esto es lo primero que aprende un judío del Pentateuco que le transmite, es un Dios único, es una gran aportación. Ese Dios único es el Creador. Ahora volveré sobre este tema de la creación. Es el Salvador, es el legislador, el que le ha dado toda la ley a Israel. Por eso comprenderán también la importancia del Pentateuco. ¿Por qué los judíos lo consideran tan fundamental por encima de los otros libros del Antiguo Testamento? Y es porque Dios da la ley y la ley está contenida en el Pentateuco. La ley no está en los libros proféticos ni está en los libros sapienciales, etc. Toda la legislación de Israel que viene de Dios está en el Pentateuco. Por consiguiente, tiene para ellos un valor inmenso. Por otra parte, para los judíos también es fundamental el Pentateuco por los protagonistas humanos, por lo que ofrece de modelo y de esperanza, por ejemplo, en Abraham y Sara. Ya he dicho que Abraham y Sara son el prototipo de un matrimonio que recibe unas promesas maravillosas y esas promesas no se cumplen, pero siguen creyendo en el Señor. Y las promesas de la tierra y de la descendencia. Si ahora nos trasladamos a una época muy distinta, por ejemplo, al siglo VI a.C. o al siglo V a.C., en Babilonia, donde los judíos están desterrados. Están un poco como Abraham y Sara, sin una tierra, pero cuando leen la historia de Abraham y Sara,
saben que Dios les promete una tierra, que podrán un día volver a ella. Si no vuelven ellos, pueden volver sus descendientes. Entonces están viendo en la historia de Abraham y Sara un reflejo de lo que a ellos les ocurre, y puede ser algo muy útil para su vida espiritual y para su esperanza. El caso de Jacob, cuando se lee con honradez, no se falsifica la historia, porque los judíos terminaron falseando la historia de Jacob, no en la Biblia, que no la tocaron como es lógico, pero sí en las historias de los libros apócrifos. En los libros apócrifos la historia de Esaú y Jacob, por ejemplo, cambia por completo. En la Biblia, Esaú, que ha sufrido el que Jacob le robase la primogenitura y le robase la bendición, cuando al final termina encontrándose con su hermano, que ha tenido que huir, pero vuelve, etc., a Esaú lo que le sale del alma es abrazar a su hermano. Jacob está muerto de miedo pensando que lo vaya a matar o que le vaya a robar todo lo que trae. Y sin embargo, a Esaú lo único que hace es lanzarse hacia su hermano y abrazarlo. Y cuando le quiere ofrecer un regalo, dice: no, hermano, si yo no necesito de nada, yo tengo suficiente. Esaú es la generosidad absoluta frente al carácter tan rastrero de Jacob. Bueno, ¿qué hicieron los escritos posteriores judíos de los apócrifos? Convirtieron a Esaú en un canalla absoluto y a Jacob en todo lo contrario. Y entonces proyectaron ya después, cuando querían identificar a un personaje o a un pueblo malvado, lo identificaban con Esaú. Los romanos eran Esaú. Los cristianos eran Esaú. O sea que es la tergiversación de la historia, pero en la Biblia no ocurre eso. O sea que entonces el judío que lee con honradez el Antiguo Testamento, concretamente el libro del Génesis, dice: miren ustedes, podemos estar contentos, incluso orgullosos de nuestra relación con Dios, pero por lo que Dios ha hecho, no por nosotros, porque nosotros en el fondo somos como Jacob, somos un pueblo también a veces bastante rastrero, bastante indigno. Y lo mismo puede decir un cristiano cuando lee la historia de Jacob, ¿no? O la historia de Moisés, la persona que está al servicio de Dios, de su palabra, de su salvación, etc. Por otra parte, para un judío es también fundamental el Pentateuco por la temática que desarrolla, que es toda esa identidad del pueblo, la formación del pueblo, desde Abraham hasta todos los que llegan con Moisés ante la tierra prometida. Es el cumplimiento de la promesa, es la tierra, es la alianza entre Dios y el pueblo, es el don de la ley, es el culto. Es decir, que para un judío el Pentateuco es realmente algo esencial, importantísimo. Y todo esto, en grandísima parte, es válido también para los cristianos. Incluso podría decir que el Pentateuco anticipa lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la formación del nuevo pueblo de Dios, y es en cierto modo calca el esquema y la temática del Pentateuco. Cómo Dios va formando este nuevo pueblo de seguidores de Jesús, que empieza con un grupo muy pequeño y se va extendiendo hasta la actualidad, cómo Dios lo salva, cómo Dios establece una nueva alianza, y Jesús hace referencia expresamente a esa nueva alianza, cómo le concede una nueva ley, etc. Es decir, que en el Pentateuco vemos reflejado toda nuestra experiencia como pueblo de Dios. Y todo esto animaría a leer el Pentateuco, pero el Pentateuco empieza planteando para el hombre moderno, desde su primera página, algunos problemas. Los problemas más famosos del Pentateuco, no voy a poder tratarlos todos, lógicamente, pero me refiero a algunos, son de tipo científico, concretamente el capítulo primero con la creación del universo en 6 días, el tema de la edad del universo, y de tipo histórico. Entre los problemas de tipo histórico, de los más conocidos, está el tema del diluvio universal y los milagros que ocurren desde la salida de Egipto y previamente con las plagas de Egipto y luego durante la marcha por el desierto. Voy a decir algo sobre estos temas
para también ayudar a comprender lo que intentan transmitir estos libros, que no es una enseñanza de tipo científico o histórico. La creación en los 6 días. Este relato de Génesis 1 no es un relato de valor científico. Es decir, ningún cristiano tiene que creer que Dios hizo el mundo en 6 días. Ninguno tiene que decir, no, es que no son días, son 6 periodos muy largos de tiempo. No, no es nada de eso. Basta comparar Génesis 1 con Génesis 2, que es también la creación de la humanidad, para ver las diferencias. Por ejemplo, en el capítulo primero, para la creación se parte del agua. Todo está una masa informe acuática sobre la que vuela el Espíritu de Dios. En el capítulo segundo todo parte del desierto y no hay ni siquiera una fuente de agua, ni un arroyo de agua. Por eso no hay ninguna planta, no hay nada. En el orden de la creación de la primera pareja humana, en el Génesis 1, Dios crea al varón y a la mujer al mismo tiempo. Y los dos reflejan la gloria de Dios. Y los dos tienen la misma misión de dominar la tierra, multiplicarse, crecer, multiplicarse y dominar la tierra. En cambio, en Génesis 2 el orden es completamente distinto. Dios crea a Adán, cuando ve que Adán está solo y necesita un complemento, crea a los animales, y cuando se da cuenta de que ningún animal le sirve de verdadero complemento, crea a Eva. Entonces, este esquema que presenta Génesis 2 es incompatible con Génesis 1. Y como dice la gente, si esto es revelación de Dios, mire usted, Dios no puede revelar dos cosas contradictorias. O una es verdad o otra no es verdad. Y la solución es que es muy fácil en el fondo. Es que ninguna de las dos son revelación de Dios a nivel científico. No pretende para nada decir cómo surgió el universo. Concretamente, el capítulo primero del Génesis hay que entenderlo a partir de un poema mesopotámico, el Enuma Elis. El Enuma Elis era un poema muy conocido en todo el Antiguo Oriente. Y ahí se presentaba la formación del universo como relacionada con la aparición de los dioses. Es decir, que el nacimiento de los dioses y la formación del universo eran las dos partes de la misma realidad. Y el universo concretamente había surgido porque los dioses habían luchado entre ellos y al final Marduk había matado a la diosa Tiamat, la había dividido en dos partes, con una parte había creado el cielo, el sol, la luna, las estrellas, y con otra parte había creado la tierra. Y luego después creó al hombre, etc. Entonces, en este contexto, lo que quiere el autor que escribió este capítulo primero del Génesis, lo que quiere es ofrecer una versión distinta, adecuada a la fe de Israel. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, todo es obra de Dios, de un solo Dios. No se puede decir que todo el universo sea obra de una multitud de dioses, de ninguna manera. El monoteísmo estricto, no aparece ni un solo Dios distinto del Señor. Desmitificación de los astros. En el Antiguo Oriente muchos divinizaban al sol, a la luna, a las estrellas, etc. Aquí son creación de Dios y no tienen nada de mítico. Todo es bueno. El capítulo primero del Génesis lo repite continuamente. Vio Dios que era bueno, etc. Y por consiguiente, ante la creación hay que tener una postura de optimismo. Lo esencial del ser humano es la semejanza con Dios. Y por eso cuando crea a la primera pareja humana, al mismo tiempo, se dice que los creó a su imagen y semejanza, que significa que puede dialogar con Dios. Esa es la semejanza con Dios, es la posibilidad de dialogar con Él. Todos los miembros de la humanidad, varones y mujeres, poseen la misma dignidad. Otra cosa que quiere dejar claro, en una época que era terriblemente machista, donde se pensaba habitualmente que el varón era superior a la mujer. Y en eso pues sigue ocurriendo muchísimo en nuestro tiempo. Y sin embargo, se dice en el capítulo primero que todos varones y mujeres son iguales en dignidad.
que la misión de la primera pareja humana es dominar la tierra, continuando la obra creadora de Dios. Y esto, que es una cosa tan moderna, o sea, todo el avance científico, hoy día, ahora que han mandado una sonda a Júpiter para investigar nuestro sistema solar, conocer el origen del universo, etc. Todo eso es un poco la continuación de dominar la tierra que dice en Génesis. Y hay que tener en cuenta cómo presenta el fin de la humanidad el Enuma Elish, que es muy distinto. Dice, voy a amasar, dice el Dios, voy a amasar la sangre y haré que existan los huesos. Voy a suscitar un salvaje cuyo nombre sea hombre, para que se encargue del servicio de los dioses, de modo que éstos sean aplacados. Los dioses crean a la humanidad para que se encarguen del servicio de los dioses. Dios en la Biblia crea a la humanidad para que domine el universo, para que continúe su obra creadora. Por consiguiente, Génesis 1 no pretende contar cómo Dios creó el universo en 6 días, ni que primero creó tal cosa y luego creó tal otra, etc. Lo que intenta es cambiar la imagen que ofrecen las tradiciones mesopotámicas, ofrecer una versión adecuada a la fe de Israel, una fe monoteísta. Algo por el estilo se puede decir del diluvio universal. El relato del diluvio refleja lo que se cuenta en otra serie de tradiciones mesopotámicas, concretamente en el relato sumerio del diluvio, un relato antiquísimo, en el mito de Atrahasis y en la tabla 11 del poema de Gilgamesh. Se trata, por consiguiente, de una tradición, de una historia muy entretenida, muy amena, pero que era incompatible con la fe de Israel. ¿Por qué? Pues porque esas tradiciones eran politeístas, una serie de dioses que decidían castigar a la humanidad. Pero había un Dios rebelde, y ese Dios rebelde que no estaba de acuerdo con la decisión del conjunto de los dioses, ese Dios rebelde avisaba al protagonista de la historia, que podría llamarse Utnapishtim o podría llamarse Atrahasis, como fuese, y entonces el personaje construía un arca, introducía a su familia, introducía animales de todas especies y así se salvaba. Entonces el relato de la Biblia lo que hace es ofrecer una versión adecuada a la fe de Israel. ¿Por quién es el que decide el diluvio? Lo decide un único Dios, Yahvé. No hay infinidad de dioses o multitud de dioses. ¿Por qué Yahvé decide el diluvio? Según la tradición mesopotámica, porque los hombres formaban tanto ruido que no dejaban a los dioses dormir la siesta. Entonces eso para un israelita, esa imagen tan humana, tan vulgar de Dios es incompatible con su fe. ¿Y qué es lo que hacen? Dios decide el diluvio no porque no le dejen dormir la siesta, sino porque la humanidad está cayendo en una corrupción absoluta y esa corrupción hay que condenarla, hay que castigarla. El Dios rebelde de las tradiciones mesopotámicas que avisa a Utnapishtim o a Atrahasis, ese desaparece, y es el mismo Dios que decide el diluvio, es el que le dice a Noé que construya un arca para salvarse él con su familia y los animales. Y finalmente, en las tradiciones mesopotámicas, el protagonista termina consiguiendo la inmortalidad. Y en cambio, en la tradición bíblica, Noé no consigue la inmortalidad. Por consiguiente, vemos cómo nadie puede leer el relato del diluvio diciendo esto es lo que ocurrió realmente y esto es lo que yo tengo que creer. No. Ahí se trata de adaptar una tradición mesopotámica a la fe de Israel. Y nada más que eso. Y lo mismo podríamos decir de milagros relacionados con el Éxodo, todo lo del paso del Mar Rojo, el maná, etc. No sé si tengo tiempo para tratarlo, pues entonces voy a decir algo. Estos son los milagros más conocidos.
por ejemplo el paso del Mar Rojo, o el agua que brota de la roca, el maná, las codornices, etc., ¿no? Esto ha habido hace pocos años un autor judío, Simcha Jacobovici, que hizo un documental muy bien hecho, una maravilla desde el punto de vista técnico, pero con una mentira absoluta. Este señor se puso en plan fundamentalista y quiso demostrar que el relato del Éxodo es verdad. Y entonces, ¿cómo lo demuestra? Pues aduciendo una cosa que ya se había dicho a mediados del siglo pasado, y es que cuando explotó el volcán Tera, allí en la zona cercana a Grecia, todo el archipiélago que hay entre Grecia y Turquía, ese volcán Tera que explotó hacia el año 1475 a.C. aproximadamente, provocó un tsunami de tal categoría, y cuando hemos visto lo que pasó en el tsunami ese famoso de Indonesia hace unos años, pues lo comprendemos, que eso trastocó todo el Mediterráneo oriental. Y fue encadenando una serie de fenómenos que son los que reflejan las plagas de Egipto. Simcha Jacobovici, para realizar este documental, que repito, desde el punto de vista técnico es una maravilla, ¿no? Pero lo que hizo fue falsear las opiniones de los arqueólogos, de los científicos, que es muy fácil, se graba una entrevista y luego se corta lo que a uno le interesa y se calla lo que a uno no le interesa, ¿no? Y así otra serie de datos y después diciendo una serie de cosas realmente descabelladas y absurdas para, en el fondo, demostrar que la Biblia tiene razón, una postura absolutamente fundamentalista. Y sin embargo, así eso es imposible leyendo seriamente la Biblia. Lo que ocurre en la Biblia es que hay que interpretar esos relatos con los criterios literarios y culturales de aquel tiempo y también de tiempos posteriores. En el libro del Éxodo y en el libro de los Números se está contando ahí los orígenes de un pueblo. Y en ese sentido, pues se parece muchísimo a la Ilíada, a la Odisea, a la Eneida, a los Nibelungos, a la canción de Rolando, etcétera, etcétera. Y ahí siempre que se cuentan los orígenes de un pueblo, siempre se engrandece, siempre se cuentan cosas fabulosas que la gente acepta de manera normal. Por ejemplo, Rómulo y Remo, pues son amamantados por una loba. Aquiles solo tiene un punto débil en todo el cuerpo, que es el talón de Aquiles, ¿no? Los cristianos en la batalla de Clavijo, pues cuentan con el apoyo del apóstol Santiago, que baja del cielo en un caballo blanco. Pero es que cuando pasamos a nuestra época, a nuestra cultura, cuando se cuenta, por ejemplo, el origen del Oriente norteamericano, entonces los que vimos de pequeños las películas de Buffalo Bill, pues sabemos cómo Buffalo Bill empezaba a disparar y el revólver no tenía 6 balas, tenía 400 porque no paraba de matar un indio detrás de otro. O cuando estaba la situación ya gravísima, de pronto sonaba la trompeta y venía el 7º de caballería, porque siempre que se cuentan los orígenes de un pueblo, siempre se exagera, se mitifica todo lo ocurrido. Y esto conviene tenerlo en cuenta. Los autores bíblicos, cuando cuentan los orígenes de Israel, también exageran, mitifican, inventan una cantidad de cosas enormes. Y esto no es que yo sea un ateo, que estoy intentando quitarle la fe a la gente, sino que es que cuando se lee la Biblia se encuentra uno tradiciones que chocan una con otra. Es decir, que están en la Biblia y son dos tradiciones muy distintas. Por ejemplo, la famosa tradición del maná. Toda la gente que ha oído hablar un poco del maná, cuando le preguntan el maná, ¿qué es? Pues lo que dice la Biblia, es pan del cielo. Es una cosa tan maravillosa que respeta el descanso sabático. Cae todos los días de la semana menos el sábado. Ahí también lo respeta, ¿no? Es tan sorprendente que aunque unos recojan mucho y otros recojan poco, después al final todos tienen lo que necesitan para comer. Da lo mismo que uno recoja 5 kilos y el otro 100 gramos. Es igual. Al final todos tienen lo necesario. Este pan es tan maravilloso que tiene un sabor a galletas de miel, ¿verdad? Y como es el pan que Dios le da, hay que conservarlo para las generaciones futuras. Y por eso en el Arca de la Alianza, en esa cajita, aparte de las tablas de la ley, están también 2 litros de maná.
que se conservan para las generaciones futuras. Sin embargo, cuando leemos el libro de los Números, el capítulo 11, se dice que el pueblo añoraba la comida de Egipto y se le quita el apetito de no ver más que maná. Y entonces, para aclararlo, dice que es que el maná se parecía a la semilla de coriandro, que había que molerla, había que cocerla, y que al final terminaba sabiendo a una cosa muy prosaica, nada de galletas con miel, sino a pan de aceite. Quien ha estado en Israel en la época de Pascua y ha tenido que comer un día detrás de otro los matzot, que no tienen levadura, etc., al cabo de 3 días está harto de matzot. Es una cosa tan anodina, tan insípida. Pues ahora, tal como lo cuenta la Biblia, el pueblo un día detrás de otro, teniendo que comer algo que no cae del cielo, que es la segregación de una planta, y que entonces se hace uno una tortita de mala muerte, ¿no? Pues está uno alto del maná. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no se lo contamos a la gente cuando hablamos de la marcha por el desierto. Simplemente contamos el milagro del maná. Pero otro caso que es interesantísimo es la guía divina por el desierto. El pueblo tiene que marchar desde Egipto hasta la tierra prometida, marchando por el desierto del Sinaí. Bueno, en una época en que no hay GPS ni hay brújula, marchar por el desierto es una aventura impresionante. Entonces, ¿qué cuenta la Biblia? Pues ofrece una versión milagrosa. En el capítulo 9 del libro de los Números se dice que cuando se levantaba la nube, Dios manda una nube que va a ser la que guía al pueblo por el desierto. Cuando se levantaba la nube sobre la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde se detenía la nube, acampaban. A la orden del Señor se ponían en marcha, y a la orden del Señor acampaban. Entonces, con esa brújula, pues naturalmente no hace falta más. ¿Por qué? Porque por la noche, cuando no se ve la nube, se convierte en una columna de fuego. O sea que todo es perfecto. Tenemos entonces una versión milagrosa de la marcha por el desierto, pero resulta que eso está en el capítulo 9 del libro de los Números. Y en la página siguiente, en el capítulo 10, Moisés le suplica a su suegro Jobab lo siguiente: no nos dejes, porque conoces este desierto y los lugares donde acampar. Debes ser nuestro guía. O sea que aquí ya Moisés no tiene ni nube ni columna de fuego. Aquí lo que tiene por delante es un desierto que no conoce, y le pide a su suegro que lo acompañe porque él conoce el desierto, los sitios de acampar. Tenemos por consiguiente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, 2 versiones totalmente distintas de los hechos. Una versión milagrosa, una versión profana. Nosotros nos hemos quedado siempre con lo milagroso, pero, lógicamente, desde el punto de vista histórico, tenemos que quedarnos con la versión profana. La versión milagrosa lo único que intenta es indicar cómo Dios protege y ayuda a su pueblo. Bien, espero que estas ideas les ayuden a comprender un poco mejor el Pentateuco, aunque naturalmente la labor es mucho más lenta, y pueden acudir a la introducción al Antiguo Testamento, donde encontrarán una serie de comentarios a esos capítulos.